Buenas, Buenas noches, buenas noches. buenas Buenas noches a noches. todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Ah, ¿Cómo les va? esperemos a que un ¿Todo poquito de bien? gente ¿Todo se nos correcto? una. Y yo que me alegro. Y ya que me alegro. Sí, esperemos que poco a poco la gente se vaya uniendo. Bueno, aunque ya tenemos aquí algunos que estamos ya listos para comenzar. El día de hoy tenemos una chévere invitada. Justin, por favor, si puedes hacer la presentación respectiva. Por supuesto, muchas gracias con todos. Gracias por estar aquí, gracias por darse un tiempito de acompañarnos a compartir un poco más sobre el panorama actual de la educación, por lo que estamos viviendo, de la situación del COVID-19, tengamos fe, recuerden, la fe es lo último que se va, ¿no? Tengamos esperanza, fe de que mejores noticias vendrán, no piensen que falta mucho, más bien piensen que falta menos para que acabe todas las medidas que estamos teniendo, pero ya saben que es por nuestro bien. Ahora sí, empecemos entonces con nuestra invitada. Ella es la licenciada Paola Cando, es licenciada graduada en la Universidad Católica de Cuenca, es licenciada en comunicación, ¿verdad? Sí, En, efectivamente. en comunicación, tiene experiencia en temas radiales, en temas educativos y también en temas muy relacionados con lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Que es un tema de educación lúdica, gamificación, etcétera, entre otras cosas, ¿no? Le hemos pedido que nos acompañe el día de hoy porque ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy en el Labocast número 2, en nuestros podcasts educativos en vivo. No olviden dejar sus comentarios, sus inquietudes, todo lo que ustedes necesiten saber, porque estamos más que prestos para poder ayudarles, ¿no? Y el tema que hoy vamos a hablar es sobre el exceso de información en los temas educativos, ¿no? Por ejemplo, para que vayan teniendo ya una pequeña impresión de lo que vamos a hablar, es cómo todas las plataformas actuales están cargadísimas de información y cuando creemos que tenemos toda la información, por ejemplo aquí, ¿sí? Tenemos toda la información en la palma de la mano, en realidad resulta que toda esa información hay que comprobar, verificar, ver si es real y saber si de verdad nos va a servir para un tema educativo, pues no. Ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy. Ya nuestra querida invitada nos dará un poco más ya de su experticia a profundidad de este tema, así que pues nada más, yo me presento, Justin Zamora, aquí acompañándoles una noche más. Ya saben, vamos a tener webinars todos los días de ahora en adelante. Vamos a hacer webinars, podcast todos los días que podamos aquí a su lado y es un gusto tenerles a ustedes conectados viéndolos. Buenas noches a todos. Ya me conocen, soy Brandon y esta noche ya saben el tema y todo, pero yo necesito aquí leer un poco los comentarios. José nos está acompañando ya. Buenas, José, gracias por estar aquí. Gabriel dice, aloha, Gabriel, no sé desde dónde están, sería chévere saber desde dónde nos visitan. Saludos desde Argentina, Eliana, muchas gracias por estar aquí. Boris, buenas noches. Celia, buenas noches, me alegra aprender con ustedes, a nosotros nos encanta estar aquí y lo chévere de los podcasts, recuerden que es entre todos, nosotros leemos sus comentarios y a través de sus comentarios podemos generar más conversación, generar mucho más contenido. Compartan, denle like, compartan, llamen a sus amigos docentes que se unan con nosotros, que queremos aprender mucho, aprovechemos estas oportunidades, así que compartan en sus grupos, compartan en los grupos de WhatsApp que tengan, llamen a sus amigos profes, docentes, interesados, estudiantes, padres de familia también, ¿sí? Todos estamos involucrados en el aprendizaje, pues estamos pasando por esta situación. Listo, chicos, de una vez puedo presentarme yo. Sí, justamente. Por no, mentira. Bueno, chicos, primero agradecerles, hola Justin, hola Brandon, por este tema tan bacán, tan interesante, que creo que es bastante justo y es responsabilidad de todos que toquemos este tema. Perdón si les interrumpí. Prosigan. No, sí, justamente, de hecho, lo que yo iba a hacer ya era la introducción al tema y que tú nos apoyes un poquito más con esto de, primero que nada, ¿qué quiere decir esto de exceso de información y cómo esto se conecta con la educación? Ya, a ver, vamos a hablar que la web en sí está redactada a manera de hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? El hipertexto
es redactar todo con vínculos que te lleva a otros lados. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, ustedes están leyendo un tema cualquiera, por ejemplo, tienen un deber sobre el feudalismo y están leyendo cosas sobre el feudalismo y un link les redirecciona a ver el top 5 de cosas más perturbadoras del feudalismo y está dentro de una página que en teoría es una página educativa. Esto se da debido a que el texto en la web está redactado a manera de hipertexto, es que hagas conexiones por todos lados. Entonces, ahí radica el hecho de que existe en un solo artículo un montón de links e información que no necesariamente es información que esté relacionado a la búsqueda primordial que se está haciendo. Eso es básicamente el hecho por qué hay tanto exceso de información en sí. De ahí tenemos otras características, como por ejemplo la cuestión de la primicia, que las redes son rapidísimas, que tenemos datos y datos y datos que se generan a través de usuarios. La cuestión es saber cómo manejar esa información para poder generar contenido educativo y contenido en general. Muy bien, es cierto, gracias. Es cierto lo que dices, Paola, ¿no? Porque precisamente en la web hay, pero millones de textos, y creemos que en una biblioteca de estas bien grandes, ¿no? La famosa biblioteca de Alejandría, creo que era algo así, vaya. O sea, hay millones de libros, pues en una sola página web pueden haber 10 millones de billones de libros, o sea, todo lo que hay en la web es impresionante, pero ¿cómo sabemos si educativamente hablando vale o no vale la pena ese recurso? Yo lo que considero siempre es que hay que saber manejar fuentes, es decir, de dónde se obtuvo la información. Vamos a decir que tenemos dos tipos de fuentes, una fuente primaria y una fuente secundaria. La fuente primaria es el que genera la información en primer plano, es decir, por ejemplo, una fuente primaria es un doctor que está dando una conferencia en un curso de TEDx, por ejemplo, y ustedes están viendo ese rato la información que le está generando, o que escribió un libro, o que hizo una entrevista en radio, en televisión. Esa es una fuente primaria. Una fuente secundaria es la que tomó ya esta información y la transformó en otra cosa. Entonces, ¿qué pasa con las fuentes secundarias? Tienen ya una carga subjetiva o tienen ya un manejo diferente de la información primaria. Entonces, yo creo que lo primordial para saber qué información sirve y qué información no es consultar las fuentes, o sea, siempre estar pendiente de dónde salió esa información. Y si se puede obtener una fuente primaria en donde nosotros mismos podamos diluir o tratar esta información, es lo mejor que se puede hacer para cualquier tema educativo. Buenazo. ¿Ibas a decir algo, Brando? Dale. Sí, primero, gracias. Aquí Pepe dice, salúdame, chino, te saludo. Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Ya vamos ya a los 20 viewers. Qué bueno. Otra cuestión aquí. Entiendo esto interesante de la fuente primaria, pero ¿hay tal vez tienes algún tip o algún recurso específico para poder obtener esta información verídica o esta información primaria? Tal vez justamente nos acompañan muchos docentes y lo que quisiéramos es que ellos salgan de aquí con tal vez un canal de YouTube que tú sabes que es pleno para esta información o algún tipo de esta situación. A ver, yo lo que siempre considero muy importante es la herramienta de Google Académico. Google Académico te aporta un montón de papers, un montón de tesis, un montón de trabajo que primero, por ejemplo, y tal vez ya me estoy yendo muy para allá, si es que me estoy yendo hacia un lado que no es, porfa, vuélvame a introducir al tema. Por ejemplo, para las cuestiones de tesis o cuestiones de trabajo bibliográfico, es lo mejor que puede haber. Es información que sí, a veces tiene muchas cuestiones de tecnicismo, es decir, palabras que son complicadas de entender, pero es la principal fuente de información primaria, porque en ello está alojado todos los artículos científicos y el material científico que puede ser. La cuestión ya uno como docente tiene que aprender a tratar esa información. Esa es la una. La otra, yo siempre considero, porque actualmente utilizamos mucho el tema de redes, entonces, si es que van a tomar alguna información que sea de redes, de personajes, de
cuestiones públicas, verificar, o sea, que esa sea la página oficial, que esa sea, que tenga todos los checks y todas las cositas de ese estilo, para saber que es información verídica. Y también considero que es importante, existen un montón de bibliotecas virtuales de universidades que tienen un material impresionante para poder utilizar, para poder sacar de ahí la información. Bien. Entonces, gracias por ese primer aporte. Gracias por ese primer aporte, Paola. Es muy importante que la información que estemos verificando sea, que vayamos a usar esté 100% verificada, ¿no? Y garantizada. Entonces, ¿cuál es el problema entonces que hay cuando nosotros les enviamos a investigar a los estudiantes y ellos nos traen, por ejemplo, información que no sabemos si es o no es realmente fidedigna, ¿no? Verídica? ¿Cómo pueden los compañeros docentes que nos están oyendo saber, además del Google académico, otras formas de poder verificar esto, como porque no siempre va a darse el caso de que tengan la herramienta de Google a la mano, ¿no? Claro, a ver, yo creo que el manejo de la información también es un tema que, por ejemplo, por cuestiones de rapidez y comodidad, yo creo que todos hemos hecho esto, que hemos googleado y lo primero que sale es Wikipedia, que sabemos que es información que puede ser cambiable, o sea, que puedes tú editarle en cualquier lugar. Siempre es importante tener Google en la mano. Con Google ustedes pueden, incluso mediante la herramienta de Google Imágenes, ver si es que se replicó alguna foto de algún lado y se hizo pasar, por ejemplo, en el caso de hacer un mapa conceptual, que ya está hecho en Google, o sea, ya está en la red, y que alguna vez me pasó a mí que estaba con algunos alumnos y les mandé a hacer un mapa conceptual, y ellos, me di cuenta que habían sacado, porque ni siquiera se dedicaron a borrar el pie de página, la marca de agua de la página, y yo decía, no, ¿cómo me pueden timar así? O sea, ¿cómo pueden pensar que no me voy a dar cuenta de que eso está sacado de internet? Hay herramientas, yo entiendo que son herramientas pagas, yo creo que esto es una cuestión de inversión en cuanto al lugar educativo en donde estés trabajando, o puede ser una inversión también para ti mismo que aprendes. Por ejemplo, el tema del Turnitin, el tema de estas webs donde tú ingresas el trabajo y te dice de dónde se sacó, cuál fue la fuente primordial, es un tema realmente maravilloso, pero que tiene costo. Entonces, la cuestión es simplemente googlear, si es que no se tiene el dinero o no se tiene el recurso necesario para poder hacer eso. Googlear, cualquier cosa que parezca sospechoso, que tal vez parezca que no puede haber sido generado por un alumno, simplemente googlear. Uh-huh. Tenemos aquí una primera pregunta de nuestros queridos docentes. Vamos a leerla para que nos acompañe Paola con una buena respuesta. Claro. ¿Sí? Mayra Quesada nos dice, para estudiantes de colegio, el Google académico también es recomendable, ya que utilizan términos técnicos, ¿no? Bueno, antes de que tomes ya la palabra, tenemos la creencia de que de pronto el Google académico es mucho para los estudiantes, ¿no? De que solo debería ser una herramienta para estudiantes universitarios, por ejemplo, pero nada que ver. Más bien deberíamos ya de empezar a demandar que los estudiantes utilicen, bien, esa es mi opinión, ¿no? Los estudiantes utilicen siempre que sea posible, por ejemplo, información, ¿cómo se llama? Empírica, ¿no? Información comprobada a través de método científico que precisamente el Google académico nos puede ayudar. Sí, quiero aportar un poquito más a lo que dice Justin. De hecho, yo también pienso que el Google académico tiene muchas cosas muy, si tal vez no tan técnicas, también hay cosas mucho más soft ahí. La cuestión es un poco leerlas, pero no creo que hay que hacer de menos al estudiante, y de hecho sí hay que exigir un poquito más de lectura al estudiante, porque si nos ponemos a pensar en el nivel de colegio o secundaria, no les damos nada técnico, no les hacemos leer nada de Google académico y lo que sea, y de repente salen del colegio, entran al primer ciclo de universidad y les dan 4 ensayos justamente de Google académico, 2 de no sé qué, y a leer todo un libro súper heavy, súper pesado, y chao, calavera, F para ellos, porque nunca se les acostumbró.
Yo creo que es importante y ir poco a poco también. Sí, a ver, hay un tema con el Google académico y los tecnicismos, y es un punto al que yo quería llegar. Cuando a veces uno se encuentra, por ejemplo, con autores muy eruditos que utilizan muchos tecnicismos para poder dar a conocer algo, es muy importante una cuestión de hacerles hablar a los autores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el autor tal habla sobre un tema y el otro autor tal habla sobre el mismo tema, pero con alguna otra opinión o que disciernen cierto tipo de cosas. Hacerles que los chicos citen, que aprendan a citar, que aprendan a utilizar APA es primordial porque eso les va a servir para su vida estudiantil de largo. Entonces, hacerles hablar a los autores. Un autor dice esto, mientras que el otro autor dice lo otro, mientras que el otro autor dice lo mismo, pero de otra manera, y después de todo ese compilado de cosas, hacer que el estudiante tenga una opinión de toda la información, es algo increíble, o sea, es una cuestión riquísima porque ahí están experimentando esta cuestión de generar ellos mismos el conocimiento a partir de la deducción de estos conocimientos. Entonces eso es importante, yo lo hacía, cuando yo no entendía algún tema y veía que autores de diferente estilo estaban hablando sobre esto, lo que hacía es en mi ensayo, en cualquier cosa que estaba generando, hacer que los autores hablen. Entonces, incluso pueden utilizar esta cuestión de los tecnicismos, poder diferir, poder ver las palabras cómo están en el contexto, y ya es un proceso educativo mucho más amplio. Sí, a ver, tomando en cuenta lo que tú dices y tomando en cuenta lo que dice Brandon, uno de los principales problemas que podemos evidenciar ya no solo en problemas que tiene un docente, sino problemas en general, diría yo, a nivel país, es que los chicos viven un exceso de información tan cargado, o sea, tienen tanto exceso de información que precisamente no se inculcan los valores correctos de la lectura, por ejemplo. No sé si me hago entender. Es decir, estamos tan sobrecargados de plataformas virtuales como Netflix, no me estoy quejando, ¿no? Porque me pego maratones de Netflix como cualquiera, me encanta, pero vivimos sobrecargados de Netflix, de otras plataformas de streaming, de YouTube, que son muy buenas herramientas, pero cuando nos sobrecargamos dejamos eso de lado porque de alguna manera es más sencillo comerse un video de 20 minutos sobre un tema que estimular la lectura, cuando precisamente acabamos de tomar dos problemas súper importantes, ¿no? Que seguramente muchos docentes de lo que nos están escuchando habrán sufrido en clase. Uno, primero, si es que enviamos un texto largo para el estudiante, lo primero que encontramos es unas cuantas quejas, ¿no? No, que está muy largo, que está muy aburrido, que está ni sé qué. ¿Por qué? Porque no hemos incentivado un buen hábito de lectura, ¿no? Uno. Y dos, voy a ser franco, o sea, aún todavía, hasta hace poco tenía problemas para hacer las citaciones. Entonces, realmente empezar con el tema de las citaciones desde abajo, desde el colegio, también primordial. ¿Qué opinas tú, Paola? Es primordial. Realmente, o sea, ahora cuando estás en la universidad se ha tocado mucho el tema ahora de hacer los papers, los famosos artículos científicos, que para mí, sinceramente, es una cuestión muy complicada, pero también es algo que muy enriquecedor, porque estás experimentando ya como la primera etapa en la cual tú vas a producir información científica, algo que tal vez en un futuro va a poder ser publicado. Y vaya, o sea, es algo bastante importante. La cuestión con APA es no tenerle miedo. Tenemos herramientas maravillosas para citar en APA, aprender a utilizar el mismo Word que te ofrece, Microsoft Word que te ofrece, la opción de ingresar la cita de ahí mismo y también de hacer que este texto que está estático te permita ir cambiando, a que te adaptes a las nuevas normas que tienen APA o a las normas que utilice tu universidad o tu colegio, es primordial, porque ahí vas a empezar realmente a generar conocimiento en sí, a poder expresar tu idea con respecto a la información que tienes en la red o la información que existe. Perfecto. Voy a dar unos pequeños saludos aquí. Alfredo Criollo, el profe Alfredo, ¿cómo estás? Saludos, Profe, amigo. Alfredito. Qué chévere tenerte por acá. Qué bueno. Estate aquí, date unas vueltas, apóyanos con
con preguntas, con dudas, con lo que tú quieras. José hace una pregunta interesante, dice, ¿hay alguna alternativa, tal vez no tan profunda como el Turnitin? Principalmente algo que genere reportes. Tal vez tú, Pau, ¿conoces alguna? Verás, yo te voy a contar una experiencia que me pasó justo unos días antes de presentar mi tesis. Yo a veces como que me pongo muy ansiosa cuando estoy generando este tipo de cosas porque yo soy muy fan de APA, soy muy fan de escribir, muy fan de los artículos académicos. Entonces a mí me pasó que encontré una especie de Turnitin gratuita, que no recuerdo cómo se llamaba, pero yo le di, o sea, ingresé mi tesis para que sea revisada y me pidieron un correo electrónico y el reporte nunca llegó. Yo me gradué, presenté la tesis y nunca llegó. Intenté en 2 o 3 plataformas de carácter gratuito, porque algunas después me pedían una tarjeta de crédito para hacer este tipo de cosas, y no encontré ninguna plataforma que realmente te pueda servir. Ahora, la cuestión con el Turnitin es que yo tengo entendido que no tiene un costo muy alto, que incluso puedes pagar tú por una revisión, y eso es muy importante que exijan para sus tutores de tesis. Hay una manera de que se puede pasar la tesis y se hace una prueba, incluso cuando la tesis o el artículo académico no está terminado. Yo, para mi buena suerte, tuve un director de tesis que fue muy chévere, que cada vez que yo tenía dudas, como por ejemplo de no sé si está bien citado, puede pasarme el Turnitin. Él cogía y pasaba el Turnitin y me daba un porcentaje de qué tan bien o mal hecha está la cita. Entonces era muy importante, y esa opción viene ya con el programa. Entonces es importante para los estudiantes, los chicos que están estudiando, que exijan ese tipo de cosas y que conozcan la web o el programa, porque va a tratar su tesis o que va a tratar su artículo de investigación. Perfecto. ¿Algo que quieras acotar, Justin, por si acaso? No, me parece muy bien la herramienta, precisamente yo la usé en mi maestría. Turnitin es una herramienta, diría yo, ya bastante profunda, ¿no? Muy técnica, pero es súper buena para diagnosticar plagios, ¿no? Les volvemos a recordar a nuestros compañeros docentes, no se olviden de seguirnos, de compartir sus dudas ahora que estamos aquí en vivo y en directo para ustedes, compartir la página con todos sus compañeros que también puedan estar interesados acá en el tema, y no se olviden también de colocar en los comentarios qué otros temas les gustaría que pudiéramos abordar, ¿no? Continuamos entonces con el tema de exceso de información, ¿no? También tenemos algunas herramientas adicionales que nos permiten tener una información no solo, digamos, extremadamente técnica, así hablemos de algo muy, muy detallado, pero que otras también nos pueden servir como para hacer buenas clases, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo uno de los posts de Brandon hace poco y decía que una excelente herramienta narrativa de información son algunos canales de YouTube, como por ejemplo los populares, ¿no? Academia Play, ¿cómo se llaman estos chicos? Vasco y Rodri, o también Destripando la Historia, o el diario de Dross para temas literarios. ¿Qué nos puedes contar tú de eso, Paola? Bueno, yo soy muy fan de Destripando la Historia. Incluso yo les comento, yo tengo un programa de radio los domingos y intento que sea un tanto educativo, aunque es un poco más de estilo friki, estilo gamer, de reseñas, de cuestiones así. Pero me encanta cómo maneja Destripando la Historia el tema de la mitología, porque presenta cuentos, presenta cuestiones literarias de una manera muy bacán, muy, muy bacán, que es dirigido, creo que para todo público. Tiene algunas historias que, de hecho, por el carácter de las mismas, tal vez puede tocar algunos temas que no son aptos para todo público, pero es solo cuestión de buscar y saber discernir en la información de ellos. Pero es muy interesante lo que hacen los chicos de Destripando la Historia. A ver, la pregunta es, ¿tú recomendarías que docentes usen este tipo de herramientas, por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo actualmente con lo de la cuarentena y demás? Totalmente. Lo que yo sí les recomiendo es, véanse bien el video, vean si es que está dirigido a la edad de sus estudiantes. Destripando la Historia tiene un montón de tiempo. Yo creo que recién se hizo viral por el tema de la canción de Zeus, que creo que todo el mundo hizo memes y lo recordarán, ya. Pero ellos tienen cuentos desde hace muchísimo tiempo, hace unos 4 o 5 años creo que empezó el canal de ellos,
Y, por ejemplo, a mí me encanta todas las fábulas que tienen de los... No, bueno, no son fábulas. Los cuentos de los hermanos Grimm, porque tocan la temática original de los hermanos Grimm, no toda esta cuestión de Disney que nos presentó, que también es muy bonita, pero se conoce un poco más de la historia en sí como era. Y para temas literarios es fundamental que lo hagan. Es muy interesante porque capta de una la atención del público y la atención de los chicos. Perfecto. José nos dice una cosa que inclusive a nivel universitario me ha llamado la atención, es que los alumnos no respetan contenidos que se pasan de la página 1 de Google. Qué interesante esto. Yo también lo he tenido, ¿sabes? Yo también he sentido, y no solo porque lo he sentido de mis alumnos, yo mismo hago esto. Es decir, si no está en la página 1 de Google, para mí ya no tiene relevancia. ¿Qué se puede opinar sobre esto? Justin, ¿alguna opinión? Bueno, tengo que ser sincero, realmente se dice, ¿no? Se dice que si es que vos encuentras algo en la página, o sea, estás buscando algo ya en la página 2 de Google, estás perdiendo el tiempo, porque de alguna manera no es tan valioso como lo que está en la página 1, ¿no? Pero a decir verdad, yo he encontrado cosas muy interesantes, llegar en la página 3, en la página 4. Creo que precisamente esa es una de las cosas que también debemos compartir, ¿no? Cómo asegurarnos de no depender tanto de un buscador como Google, porque vemos, por ejemplo, buscamos un tema específico, vemos que ni siquiera nos salen resultados como queremos, o nos salen 2 páginas y empezamos a ponernos nerviosos, ¿no? Empezamos a sudar y decir, se fregó, con este tema no voy a salir muy bien parado, que digamos. Entonces, sí, de alguna manera creo que depende tanto del contenido que estemos buscando, como también depende del objetivo que tengamos con el contenido que estamos buscando. Pau, tal vez una opinión justamente de este tema de Google página 1. Ay, es complicado. Yo creo que todos hemos caído en esa cuestión. A ver, si quieres desprenderte un poquito de este tema de Google, lo que puedes utilizar son las bibliotecas virtuales de las universidades. Realmente, o sea, son como un buscador de tesis, de temas, son muy interesantes. Yo sé que las universidades de aquí de Cuenca al menos cuentan casi todas con una biblioteca bastante extensa y algunas que están como rediseñándose, están como en un proceso para poder ordenar su información por el hecho de que tienen mucha información. Pero también hay otras universidades de otros países latinoamericanos donde puedes encontrar este tipo de información. Entonces, si quieres como salirte de esta cuestión típica, intenta buscar información en otro lado que no sea un buscador de internet, un lugar más especializado. Buscar en las universidades, en los repositorios de tesis, en ese tipo de cuestión. Gracias, Paula. Sí, precisamente creo que son las herramientas que necesitan los compañeros docentes, ahora más que nunca, ¿no? Porque ahora pasamos a otro punto de este podcast, ¿no? ¿Cómo evitamos que los estudiantes se vuelvan locos con el exceso de información que les están enviando hoy en día, ¿no? Porque esa es la principal queja que hemos estado escuchando estas últimas semanas de la cuarentena, ¿no? Me mandan muchos deberes, solo leen diapos, solo están enviándonos estas cosas, nada más. Entonces, ¿cómo evitar precisamente caer en eso, ¿no? En el exceso de información que le llega al estudiante? ¿Cómo evitamos los docentes que caigan en ese bucle, digamos, ¿no? Hay un tema, envío el tema, se convierte en una carga de información para el estudiante. ¿Qué recomendarías tú que, por ejemplo, puedan hacer nuestros compañeros docentes que nos escuchan para evitar caer en esa espiral de ese problema, ¿no? Llega información, pasamos la información, se convierte en exceso de información. Ya, a ver, yo soy muy fan de 2 cosas. La primera, delimitar el tema lo más que se puede. Es decir, los chicos tienen que hacer un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. Es un tema increíblemente amplio. Delimitemos a qué exactamente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quieres hablar? ¿En qué momento histórico? O sea, delimita la información lo más que puedas para que el estudiante no se vea agobiado por todas las cosas. Esa es la una. La segunda, hay una cuestión muy interesante que yo le denomino las perlas de información, que alguna vez uno de mis profes me dijeron, que es de todo un texto sacar las cosas más interesantes, las citas textuales, tal cual como están, copiar y pegar en una hoja. Y después con toda esa información ir discerniendo, o sea, qué me sirve, qué no me sirve,
esta información está correcta para este tema, me estoy yendo por otro lado. Y lo que sí, siempre ser estructurados también, o sea, mandar ensayos que tengan una introducción de cuántos párrafos, un cuerpo de cuántos párrafos, una conclusión de cuántos párrafos, porque si no, ahí es un punto en el cual nos agobiamos, porque hay tanta información que tiene que ser tratada y que simplemente, o sea, lo que genera es malestar en los chicos. Gracias, Justamente, gracias. perfecto. Mira lo que dice Easy Takes Tecnología. No sé de dónde nos saludas, pero muchas gracias por el aporte. Algo importante, no se debe confiar de la página 1 tampoco, ya que esto se llama CEO. Y recordemos que pagando podemos tener un mejor ranking. Lo importante es la fuente, que justamente lo que dijo Paola al inicio, así es, la fuente, quien creó ese artículo, y no debemos perder la parte crítico-analítica. Muchas gracias, EasyTech. Gracias, EasyTech. Excelente, excelente aporte. Yo también, justamente en lo que es marketing digital, nos enseñan muchísimo lo del CEO. Pero, chuta, y ahora, si nosotros no sabemos qué es el CEO, ¿alguien que me pueda aportar con un poquito de información al respecto? Vamos a ver si algunos de nuestros compañeros docentes nos escriben por ahí. Algo que yo quiero, algo que... no, vamos primero a comentar lo que dice José. Absolutamente de acuerdo con la PAO, limitar el tema y aclarar qué es lo que uno espera como profe de inglés y con una chance de miedo por cómo pueda ser recibido. Yo amo usar Drunk History. Tengo Infographics Show y Thug Notes para un abordaje distinto, pero bien armado y animado antes de la investigación formal como tal, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha usado esas herramientas? Yo las veo nuevas, ¿no? Gracias, José, por tu aporte. Vamos a incluirlo ahora mismo. Voy a encargarme yo ahora mismo de incluirlo en el chat para ustedes, ¿no? Sí, sí, es muy interesante lo que dice José. Y también estoy muy de acuerdo con lo que dice Pau. Es decir, si nosotros no podemos delimitar el tema, se nos va a salir de las manos también. Tanto hasta como docente, porque hay que recordar, queridos compañeros que están ahí afuera, docentes, ¿a cuántos les ha pasado que nos emocionamos mucho tal vez con mandar una investigación o nos emocionamos mucho por hacer que hagan un ensayo o alguna cuestión así y por esta situación no la delimitamos bien y terminamos con una tanda así de hojas por leer y calificar? No solo por el lado de la información estamos fallando, sino también por el lado propio, porque luego lo vemos y decimos, de ganas les mandé a hacer esta cuestión. A mí me ha pasado muchísimo. No sé si te ha pasado eso a ti, Pau. Sí, a ver, yo rescato un tema que he visto que es muy común ahora y me enorgullece mucho de ver a algunos profes que lo hacen. También hay una cuestión, no todos los chicos aprenden de la misma manera. Yo tenía compañeros de la universidad que se les hacía un martirio escribir un párrafo. Y yo decía, no, pero ¿cómo puede ser posible? Yo puedo escribir 5 o 6 hojas seguidas, pero porque es mi campo. También yo creo que ahora que estamos en esta cuestión multimedia, explorar este tipo de cosas también sería interesante. Por ejemplo, no recurrir al tema del ensayo escrito de párrafos. Tal vez, por ejemplo, a alumnos que son muy artísticos, que hagan cómics, que hagan cuestiones de arte, o que hagan, si es que tienen la posibilidad de hacer un tema multimedia, videos o cosas así. También es bastante interesante porque aparte de explorar cómo aprenden los estudiantes, es una cuestión que hasta para el docente resulta más divertido y tienes como una conexión más directa con los chicos. Me gusta eso, me gusta muchísimo lo último que mencionas, Pau. A mí me encanta justamente eso, entender un poco que todos nuestros alumnos son distintos y que la información que nosotros les brindemos no necesariamente tiene que tener una retroalimentación específica o exacta a otro documento de texto, ¿no? Hay como la información en varias disciplinas. Podemos hablar un poquito más de esto, como cómo sería esto de información no solo en texto, porque ya hablamos de Google Académico, que me parece excelente, hablamos de estas plataformas para poder detectar el plagio, pero ¿qué hay, por ejemplo? A mí me gusta muchísimo un canal que se llama TED-ED, que te da igual videos similares a los de Educaplay, de los de Destripando la Historia, que te dan videos muy interesantes y que sigue siendo información y que de cierto modo muchas veces los videos TED
tienen una fuente primaria, es decir, están basados justamente en un autor específico. Podemos hablar de eso un poquito. Ya, yo lo que te traigo, porque canales educativos, creo que yo soy bastante, como es muy antigüita, no mentir. Yo lo que consumo de canales educativos son meramente la cuestión de Discovery, de History, de los videos, de los documentales que suben, que son muy interesantes. Por ejemplo, recién vi uno sobre la guerra de las colas, de esta pelea interminable entre Pepsi y Coca-Cola, y me pareció un documental bastante interesante, por ejemplo, para analizar en un tema de marketing, hasta en un tema de historia. Me pareció muy chévere. Pero lo que sí, te tengo dos como aplicaciones o dos apps que les utilicé yo en mi época de universidad. El uno se llama Powtoons, algo así. Es para hacer videos animados. Es como una especie de PowerPoint, pero totalmente animado. Muy fácil de utilizar, totalmente gratuito. Y yo lo utilizaba y era muy interesante porque captaba de una la atención de mis compañeros. Y la otra es, por ejemplo, para el tema, ahora está muy explotado el tema de fotografía y yo he visto chicos que tienen 12, 13, 14, 15 años, que están en ese rango de edad, que hacen unas fotografías hermosas con sus celulares, que también es un tema en el cual puedes hacer que presenten alguna cuestión histórica como un montaje o alguna cuestión literaria, una cuestión así. Es, por ejemplo, el hecho de Canvas, no sé si es que han utilizado, tiene una variedad de cosas muy interesantes para hacer, que claro, principalmente es la primordialidad del Canvas, es que sea un diseñador virtual eh, para empresas, pero tiene tantas cosas y tantas cosas tan interesantes que se pueden explorar todo este tipo de apps nuevas que hay. Muchas gracias, Pau. De hecho, justamente, primero les dejo aquí abajo, ahí está pau.com, herramienta para creación de videos animados. Está buenísima. Yo también le he dado muchas veces. Muy bueno. Sí. Me parece excelente para crear, o mejor dicho, creo que es para canalizar esa información que tal vez tenemos demasiada, para nuestro estudiante, para llegar a él. Y otra que menciona Pau, que es Canvas. Sí, y de hecho el día de ayer nos pidieron en nuestro webinar que hagamos un webinar más a profundidad del Canva, que me parece excelente y de hecho lo vamos a hacer, así que atentos. EasyTech, aparte del saludo, también ya nos dio una pequeña información del CEO. Dice que es la optimización de búsquedas en el algoritmo de Google, que nos permite encontrar algún contenido. Y recordemos que no todo es gratis y dependiendo del tema, se prime el tema publicitario a la mejor. Qué interesante eso del CEO. De hecho, yo he escuchado muchísimo en lo que es marketing digital, que es una de las ramas en las que yo también medio me meto. Cuando sabes bastante de CEO, te prestan mucha atención, porque justamente que te puedan encontrar rápidamente en Google me parece una ventaja enorme. Wilmer Chaca también nos dice, existe un canal en YouTube para que cualquier persona se pueda posicionar mediante SEO, se llama Romuald Fons. No sé cómo se pronunciará. Romuald Fons. Pero bueno, interesante, Wilmer. Muchas gracias por ese aporte. Yo quiero continuar un poquito más sobre la canalización de la información a través de las TICs, a través de otras herramientas, a través de metodologías o didácticas para esto. Y yo, por ejemplo, yo aprendí a usar Photoshop, aprendí a usar Illustrator, Adobe Premiere, por una situación un poco de mi trasfondo laboral. Pero hay muchos docentes ahí afuera que no tienen por qué ni siquiera estar tocando eso, y aquí hay muchísimas herramientas más para esto, como lo que dijo Paola, que es Canva y Powtoon. No obstante, alguna otra herramienta o cosa interesante que podamos ver por ahí. Me gustaba muchísimo lo que hablamos con Pepe el otro día de los playlists educativos. No sé, Justin, si puedes ahí aportar con alguna otra situación. A ver, tengo una herramienta que estoy checando ahora, se llama Geniali. Está muy interesante también, igual para crear presentaciones efectivas, para crear como currículums o crear dossiers, gamificación, imágenes interactivas, porque o sea, el problema está claro, ¿no? Nos llega una petición de parte de, por ejemplo, los responsables de que se comuniquen ciertos temas de parte del colegio o de la institución
nos dan las tareas y precisamente nosotros como docentes somos los encargados de cernir esa información de la mejor manera, ¿no? Para evitar este exceso de información, ¿no? Ya que estamos también hablando de herramientas, queremos hacerles mañana otra invitación sobre el siguiente webinar que vamos a tener, que es precisamente una herramienta para reducir los tiempos en los proyectos que ustedes vayan a realizar ahora con sus estudiantes, ¿no? Porque ¿cuáles son los problemas usuales? Enviamos un trabajo y esperamos que los estudiantes de alguna manera traigan algo con el mínimo de interés, diría yo. Entonces, la herramienta que les vamos a entregar mañana, que se llama EduScrum, precisamente les va a permitir cambiar algo aburrido a algo más interesante, con la información mucho más visual, usando Canva, usando las herramientas que hemos hablado hoy, y todo mucho más eficiente, ¿no? Para que valga la pena el aprendizaje que estamos dando, porque cuántas veces no les ha pasado, compañeros docentes, que envían un trabajo y los estudiantes de alguna manera más bien sienten una especie de pesar, ¿no? Es como un vía crucis, tienes que reunirse entre amigos, tienes que hacer estas partes, tú haces tu parte, yo hago tu parte, no está funcionando, hay quejas con el docente, etcétera. La herramienta de mañana les va a servir muchísimo, ¿no? Ahí le puse, Brandon, un pequeño post, nos puedes ayudar mostrándolos en pantalla para que lo puedan ver. Está en los comentarios de Facebook Live. Ahí está. Entonces, mañana también tenemos una cita con ustedes. Aprovechen nuestros podcasts en vivo. Vamos a estar haciéndolos toda la semana. No se olviden también de que si tienen dudas, pueden escribirnos por interno. Y creo que nos acercamos a la fase final, ¿no? de este podcast. Es una pena, pero es increíble, ¿no? El tiempo se pasa volando. Hace una hora que ya estamos aquí con ustedes. Sí, justamente, no olviden, vuelvo a hacer esta pequeña cuña, que mañana tenemos webinar, y de hecho nuestro horario, por decirlo así, es lunes, miércoles y viernes podcast, martes y jueves webinars. Así que atentos, y en cada cosa se aprende. Yo he aprendido bastante aquí con Paola, estoy muy, muy, muy agradecido. Gracias, Hay un nuevo comentario interesante. Dice Jenny, saludos, ¿qué páginas académicas recomendarían para poder obtener buena información? Justamente lo que hablamos un poco al inicio. Y otra pregunta, yo utilizo la aplicación Canva, pero me complico mucho. ¿Alguna otra aplicación que sirva para diseñar? Grandes profesionales, un abrazo, Pau y Justin. Mira ese saludo caluroso de nuestra compañera profe. Saludos, Jenny. Muchas gracias por tu bello saludo. Espero que todos estemos bien. A ver, creo que definitivamente vamos a hacer un webinar para ustedes de Canva, ¿no? Así que atentos a nuestras redes, ya los vamos a estar comunicando. Y Pau, por favor. Ya, verán, el tema de Canvas, yo esto conversé incluso con Jenny, porque Jenny es una increíble periodista y estamos ambas experimentando una cuestión de que estamos creando nosotras mismas productos para nuestras redes sociales, para nuestros programas de radio. El problema con el Canvas es que no funciona muy bien en dispositivos en iPhone, en dispositivos de Mac, en este tipo de dispositivos, no corre muy bien. No sé exactamente, eso se tendría que averiguar por qué, pero da muchas trabas, da algunos problemas en los iPhones sobre todo. Incluso hemos conversado mucho de este tema porque Canvas tiene un montón de cosas. Hay otra que se llama PixArt, que, más bien es una cuestión de fotografía, pero tiene también bastantes, como por ejemplo, a mí me encanta que tenga mucha tipografía, que tenga un montón de cuestiones así como para adornar y hacer visualmente el producto más interesante. PixArt es una buena herramienta. Y con cuestiones de temas de recabar información, yo considero que cuando la información es demasiado extensa, lo que hay que hacer es hablar a las distintas personas. Es lo que yo les decía. Si es que en un Twitter un personaje público está hablando de un tema y en otro está hablando del otro tema, lo que puedes hacer es coger y hacer que ambas opiniones o ambas informaciones topen ahí. Y después sacar una conclusión de ese tema. Porque realmente, con los temas de ahora existen variedad de información y es información que es muy contradictoria. Y ahí es cuando uno cae en esa cuestión de que no sé qué hacer con tanta información. Entonces, ahí es donde radica la cuestión, saber tratar la información y hacer que las personas, los twitters, toda esa cuestión hable por sí misma.
Muchas gracias, Pau, por ese aporte. José también nos apoya. Esto es algo que me encanta de estos podcasts, que todos nos apoyamos entre todos, profes, justamente compartamos lo que hay. EasyTech dice que nos va a apoyar también con más herramientas. Genial, de eso se trata, justamente de buscar entre todos irnos alimentando. Alternativa para Canva, Adobe Spark, y hay otro también de Adobe. Bueno, busquemos los Adobe. De hecho, los Adobe, ustedes sabrán, son los reyes de lo que es diseño gráfico y de toda esta cuestión. Entonces es interesante. Algo que me gusta mucho de Canva también es el proceso de infografías que vamos a ver en el webinar que se va a dar. Así que atentos. Dice EasyTech, algo interesante, topar el tema de infopedagogía. Efectivamente, de hecho, estamos planeando un podcast justo de infopedagogía. EasyTech, si quieres conversar de eso con nosotros, escríbenos al interno también, a ver si puedes unirte al próximo podcast, que este está planeado, creo que es para la siguiente semana, justamente sobre comunicación en época de virtualidad y la infopedagogía, que justamente se trata de educar para poder obtener esa información, para poder manejar la información, más no tanto para brindar la información, sino para el manejo de la información mismo. José Suárez nos dice, los niños se convierten en nuestros maestros. Mi asesor tecnológico es un chico de 12 años que apenas comienza la secundaria, me ha enseñado de todo y hasta tareas me deja. Es increíble lo que te enseña. José, créeme que de hecho, para mí, esa es la demostración más bella de educación. Sí, la educación no está sobre edades, sobre estas situaciones. Claro, al inicio tal vez hablamos desde la pedagogía de etapas específicas, por ejemplo, según la teoría de Piaget. Nosotros sabemos cómo va funcionando el desarrollo cognitivo de las personas, pero la verdad es que en algún punto la educación cambió, o mejor dicho, se construyó con una base un poco extraña de tú te encuadras en este salón porque tienes esta edad o cosas así. Y este es un gran ejemplo de que no es así. Y de hecho, yo aprendo muchísimo de mis estudiantes y por eso me encantan las metodologías que yo he aplicado, por ejemplo, las clases abiertas, la misma gamificación o solo hacer mentoring, que ya no es tanto sobre yo estar ahí parado y dando la clase, sino más bien de hagamos entre todos algo y todos vamos aprendiendo, porque los chicos también, cuando les gusta algo, lo investigan y sacan cosas que yo nunca lo hubiese creído ni nada, ¿no? Entonces es muy interesante eso. Boris también dice, chicos, muchos de nosotros docentes tenemos voluntad para asumir estos cambios, pero considero necesario desarrollar habilidades de diseño de recursos visuales. Sería buenazo que den algunos tips, supongo. Gracias. Sí, Boris, de hecho, esto es justamente nuestro propósito con nuestros webinars. Si se dan cuenta, son webinars específicos, van a ser webinars claros, que están enfocados al desarrollo de calidad visual y el desarrollo de calidad de contenido de ustedes, profes, porque si nos ponemos a pensar, ahora nos toca competir contra youtubers. Y ahora, entonces, tenemos que ahí ponernos de pecho y recibir ese balón porque hay que hacerlo. Entonces, los vamos a estar apoyando. Y si te dice claro, con mucho gusto, te esperamos. EasyTech, escríbenos para poder seguir conversando. Y yo creo que con esto vamos cerrando. Una última acotación, Justin. No, nada más, queridos docentes, les hacemos una nueva invitación el día de mañana, misma hora, mismo canal, Laboratorio del Juego, 7 p.m. para nuestro siguiente webinar, en donde vamos a aprender Edu Scrum, ¿no? Una herramienta que nos va a permitir precisamente condensar la información, hacerla más eficiente y pasar de aburridas tareas a proyectos mucho más interesantes. No tengo nada más que decir, más que agradecerle nuevamente a nuestra linda invitada, Paula Cando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad ha sido muy agradable tenerte. Gracias, siempre podemos contar contigo. Claro. Creo que eso sería todo por mi parte y yo me despido. Muchas gracias, chicos. Quiero agradecerle a Justin, a Brandon. Realmente el trabajo que hacen estos muchachos es increíble. Estoy muy orgulloso de los dos y en serio corran a seguirlos en sus redes, estén pendientes de esas cuestiones porque realmente en este mundo digital lo que mejor podemos hacer es aprender de todas las herramientas nuevas que hay. Y nada, eso, chicos, les agradezco. Me despido también con toda la audiencia. Muchísimas gracias por compartir este podcast y nos veremos después en otra emisión de esta cuestión. Muchas gracias a todos los que llegaron hoy. Como siempre, estamos felices de poder compartir con ustedes, profes.
yo siempre estoy feliz después de un podcast, yo me siento renovado. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana y en toda la semana con más herramientas y más cosas interesantes para poder, justamente como por ahí hay un comentario, competir contra Luisito Comunica. Nos vemos, chao.